vida. Es muy sencillo entrar a PubMed, dar clic a un artículo, citar el PMID y decir, ok, yo me baso en ciencia. O leer el resumen o la conclusión y decir, yo me baso en ciencia, ¿no? No es un requerimiento como tal, es una recomendación, sí. Ejemplo son los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, omega 3 y omega 6. No hay requerimiento. No hay requerimiento, no hay un RDA de omega 3 y omega 6, hay una ingesta adecuada, ¿no? Al menos no hay evidencia suficiente para poder recomendar el punto de corte. Eso no significa que no sea esencial, ¿no? Cuando yo empiezo a escuchar el tema o las recomendaciones de consumir solamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, personas físicamente activas, a mí me chocó. Me hice reacio principalmente a la información porque dije, no puede ser, están cuestionando mis creencias, no es algo fácil para mí. Felizmente pude soltar la creencia de que tenía la razón y empecé a escuchar. Las personas no necesitan más ingesta de proteína. Simplemente con la misma el cuerpo se vuelve mucho más eficiente para poder retener nitrógeno y poder sintetizar las nuevas proteínas, ¿no? que acarrea la demanda. Decía que el requerimiento absoluto sí aumentaba. O sea, que conforme tú te ibas haciendo más grande, para más peso, cada vez necesitas más proteína, eso es lógico. Pero eso no significa que tienes que aumentar el requerimiento relativo. Y sabemos nosotros que el RDA es un requerimiento relativo al peso, no es un requerimiento absoluto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado, alguien de la casa, el nutricionista Omar Inca. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jan. Claro, como tú dices, de la casa ya tenemos mucho tiempo ya trabajando juntos y muy agradecido de tu invitación. Ya tocaba hacer un episodio juntos. Sí, te agradezco bastante de haberme tenido en consideración. Omar, cuéntanos un poco para las personas que te escuchan o ven por primera vez, ¿a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años y tu área de especialización? Ya bueno, yo me dedico a dos cosas, como sabrás, yo tengo mi carrera inicial de ingeniería. Esa es la parte aburrida, por así decirlo, a lo que me dedico, ¿no? Que, Interesante, pero bueno, también interesante depende de cómo lo veas, ¿no? Pero también soy nutricionista, ¿no? Especializado en lo que es deportiva principalmente. Atiendo pacientes, atiendo clientes, alumnos asesorados en temas de entrenamiento, nutrición y todo eso, ¿no? Bueno, y a la par también en ratos libres trabajo como docente en algunas entidades educativas aquí en el país. genial. ¿Cómo te decidiste? No sé si lo has contado en el episodio anterior. ¿Cómo fue tu decisión de optar por, luego de terminar la carrera de ingeniería de sistemas, a nutrición? ¿Cómo? Uy, fue un paso muy fuerte, pues, ¿no? Porque no tiene mucho que ver, la verdad, el tema de la ingeniería con la nutrición. Bueno, creo que pasó al inicio cuando yo empiezo a estudiar la carrera muy joven, la carrera de ingeniería. Es cuando yo, ¿Ya entrenabas en ese entonces? no, cuando yo comienzo la carrera todavía no había empezado a entrenar. Yo ingresé a la universidad a los 15 años. Ingresé a la universidad. Creo que ingresé, claro, apenas acabé el colegio y ingresé. Y recién yo empiezo a entrenar como que a los 18 años, más o menos 19 años, empiezo a entrenar y ahí pues donde te empiezas a relacionar un poco más con el tema de la nutrición, ¿no? Empecé a aprender por mi cuenta y yo siempre me he caracterizado desde muy jovencito ser bien curioso. Soy bien preguntón, me gusta saber el por qué las cosas, no me quedo con una sola o un solo argumento, trato de investigar un poquito más. Siempre ha sido así. Entonces, desde que el coach, el entrenador al cual tuve la oportunidad de tener, me decía, no, que tienes que comer 5 veces al día, que tanta cantidad de proteína, que tienes que comer tantos huevos, que esto, que lo otro. Y yo decía, ya, pero ¿por qué 5? Claro, ¿por qué 5 y no 8? ¿O por qué 5 y no 3? ¿O por qué tanta cantidad de proteína? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Entonces empezaba a preguntarme cosas, ¿no? Lastimosamente, en ese momento no teníamos la información que tenemos al día de hoy, Claro. ¿no? O al menos el acceso, el alcance a la información que tenemos al día de hoy. Entonces, trataba de investigar lo que podía, ¿no? Preguntando, y ahí fue donde empecé a interesarme más por la nutrición. Años después ya empiezo la carrera técnica de lo que es nutrición deportiva, ¿no? En el Instituto de Desarrollo del Deporte y a la par también el tema de entrenador, ¿no? Que al día de hoy me En la desenvuelvo. federación, ¿no? No, en el IDE, Ah, en en el el IDE, pues. Ya. Instituto de Desarrollo del Deporte. Y bueno, el que al día de hoy me desempeño también. Bueno, y ahí de hecho es donde yo aprendo, gracias a un docente que fue el profesor de anatomía, me presenta, y es por primera vez mi contacto con la ciencia, me presenta PubMed. O sea, me decía, mira, cualquier cosa, duda que tú tengas, Busca. hijito, no estés buscando en Google, pues, ¿no? O en YouTube. Hay información científica que tú puedes utilizar. Ya, pero pues, ¿cómo hago, no? Hay una página que se llama PubMed. Entras, colocas las palabritas y sale la información. O sea, yo me empiezo a entrar al y empiezo a leer toda la información y me quedo.
Yo estaba enamorado, dije, empecé a leer y ahí fue mi primer contacto con la evidencia científica, ¿no? Evidentemente con sus falencias del momento, pues, Desde ¿no? entonces, claro. Pero me ayudó bastante, me ayudó mucho, de hecho, desde ese momento ya empezaba a leer más y todas las ganas de conocimiento que tenía se iban poco a poco saciando en ese momento. Genial, genial. Ahora, también me contaste en algún momento tu interés por la nutrición clínica, ¿no? En que también es otra de tus pasiones, entiendo. No, muchos te conocemos por el tema de divulgación del deporte, de la nutrición, entrenamiento y demás, pero también tienes ese lado bastante clínico. Cuéntanos. Sí, de hecho es una, como tú dices, una de mis pasiones, investigar sobre nutrición clínica, sobre enfermedades, patologías y tratarlas, ver cómo mi intervención como nutricionista puede mejorar o prevenir este tipo de enfermedades que se ven mucho en clínica. De hecho, ahorita cuando trabajo en clínica, estoy mucho más en cara con diversas enfermedades, ¿no? Como Claro. obesidad, diabetes, trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Y pues me llena bastante porque siento que es algo que tú puedes hacer, ¿no? A cambios, cómo prevenir, cómo ayudar de manera nutricional a prevenir diversas enfermedades mediante la alimentación. Entonces, bastante de mi contenido pues se basa en nutrición clínica y también nutrición pública, así que Ya, van de la mano, ¿no? genial, genial. Ahora, en este área de divulgación, que entiendo también estás muy presente cuando puedes, en No redes, puedo. por ahí temporadas más, temporadas menos. ¿Cómo ves la actualidad de la divulgación en nutrición? Lo hemos conversado internamente, pero para que las personas sepan o vean tu perspectiva de cuáles son los desafíos actuales, ¿no? Que encuentras en la divulgación y también de repente a futuro o mediano plazo. Bueno, la divulgación, bueno, en Latinoamérica al menos ha mejorado bastante. A lo que era hace algunos años, habían muchas falencias, habían muchas debilidades al momento de divulgar. Ahora ya se va tratando con mucho más rigor el tema de divulgación. Siempre van a haber pequeñas, ¿no? Grupos de personas que pues suelen divulgar de manera poco rigurosa, pero ha mejorado bastante. Creo yo que gran parte de esto es un poco la influencia de otros países como España, como Estados Unidos, por ejemplo, que nos acerca un poco más a la ciencia de primera línea, pues, ¿no? La presencia de la misma, de los mismos investigadores que crean la ciencia como tal. Entonces, siento que ha mejorado. Siento que todavía puede mejorar aún más, pero, a comparación de antes, evidentemente, es mucho mejor. Claro, y lamentablemente aquellos que no manejan muy bien la divulgación o se basan en argumentos pseudocientíficos son los que tienen más alcance, ¿no? Un poco paradójico. Sí, es un poco paradójico, pero es porque, creo yo, como habíamos conversado, a veces la gente, le gusta que leen lo que ellos quieren, pues, no sé, ellos usualmente Les gusta escuchar. claro, les gusta escuchar, argumentos que confirmen sus sesgos, pues, ¿no? A ellos les gusta, por ejemplo, que les digan que tal vez, la cervecita de vez en cuando no pasa nada, que fumarte un puchito no pasa nada, que, comer grasas trans de vez en cuando para mantener, pues, saludable el alma, por así decirlo, no pasa nada, ¿no? Y tú le dices eso y la gente, okey, este pata, ¿no? Esta persona va con mi sesgo, mío con mi narrativa, like, ¿no? Y lo comparto para que las demás personas sepan de que yo tengo razón, ¿no? Y ahí se empieza a viralizar la divulgación un poco rigurosa, pues, ¿no? Y pseudocientíficas, ¿no? Porque sabemos que la pseudociencia es bueno, es una línea que se quiere vestir de ciencia cuando realmente no lo es, y muchas de ellas es a veces citar estudios, ¿no? Tranquilamente yo en ese momento cuando te comenté acerca de que había descubierto PubMed por primera vez en mi vida, es muy sencillo entrar a PubMed, dar clic a un artículo, citar el PMID y decir: "Okey, yo me baso en O ciencia". leer el resumen O y leer el resumen o la conclusión. conclusión y decir: "Yo me baso en ciencia", ¿no? Y personas que no conocen cómo funciona el método científico, okey, esa persona se basa en ciencia y le creo, ¿no? Pero tú sabes que una cosa muy diferente es leer el estudio o leer el resumen y saber interpretarlo correctamente, ¿no? Acercarte más ahí a la profundidad del análisis de la metodología. Entonces, bueno, lastimosamente, muchos divulgadores que no tienen mensajes muy rigurosos, tratan de hacerse virales dando, pues, mensajes o muy tibios o muy arraigados a la media de la población, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Omar, vamos a hablar de temas variados en este episodio Encantado, encantado. y quería que empieces detallando en uno de los artículos que escribiste para la plataforma mencionaste sobre los IDRs, ¿no? Las ingestas dietéticas de referencias. ¿De qué parámetros se componen estos IDRs? Bueno, la ingesta adecuada podríamos decir que es como un RDA,
pero no se tiene suficiente evidencia científica para pautar el punto de corte en el RDA. Entonces, cuando no hay suficiente evidencia científica para pautar el RDA, se pauta una ingesta adecuada. Un requerimiento. No es un requerimiento Claro. como tal, es una recomendación sí, pero no. Ejemplo, Ejemplo son los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, omega 3 y omega 6. no hay requerimiento. No hay requerimiento, no hay un RDA de omega 3 y omega 6, hay una ingesta adecuada, ¿no? Al menos no hay evidencia suficiente para poder recomendar el punto de corte. Eso no significa que no sea esencial, es esencial, pero no hay, no hay evidencia para pautar el punto de corte como tal en ese punto, ¿no? Entonces se ve diversas evidencias epidemiológicas para poder asociar de acuerdo a diferentes poblaciones que consumen cierta cantidad de este nutriente y tienen menor enfermedades, por ejemplo. Ajá. Y el caso del RDA, El RDA sí hay suficiente evidencia para pautar el EAR, ¿no? El EAR que vendría a ser la mediana, por así decirlo, que cubre el 50% de la población como tal, como el requerimiento, ¿no? A este EAR se le suma otras desviaciones estándar para poder agrupar al 97 al 98% de la población, que es el RDA. que es el RDA, ¿no? El RDA, por ejemplo, tiene las Ejemplos. proteínas, el RDA tiene, bueno, los aminoácidos, el RDA tiene el carbohidrato, ¿no? Curiosamente, el carbohidrato tiene RDA, tiene un RDA de 130 gramos, que se basan principalmente para el funcionamiento, el correcto funcionamiento del cerebro, ¿no? Las grasas, por Claro. ejemplo, no tienen RDA, tienen una MDR y la ingesta adecuada de las grasas esenciales, ¿no? Y el MDR es otro. El MDR básicamente es básicamente un reparto de macronutrientes de unas calorías totales, ¿no? Los porcentajes. Los porcentajes, Justo mencionabas en una de tus publicaciones que la Academia Nacional de Medicina como que dejó de lado, ¿no? Publicó una nueva actualización dejando de lado el AMR, ¿no? claro, en el 2024, justo el año pasado, es que sale su artículo que es repensando, creo que se llama el artículo, repensando el reparto de macronutrientes y la evidencia que hay detrás de este, ¿no? Ahí tiene un compendio de 64 páginas aproximadamente en la cual te comentan cómo es que se pautó el AMDR, ¿no? Y la forma tan poco científica y poco rigurosa que tuvieron para pautar el AMDR. Entonces, Que se enseña todavía en las universidades. que se enseña en las universidades, ¿no? Y algunas personas lo toman, que no conocen tal vez la terminología del que es el AMDR, el RDA, el EAR, no lo conocen, entonces dice, el requerimiento es de 10 a 35 gramos, perdón, de 10 a 35% de proteínas, así que estoy dentro de mis requerimientos, ¿no? Y realmente eso no es el requerimiento, es una AMDR, es una recomendación para los macronutrientes, que de hecho, mira, hablando de proteínas, justamente ¿cómo se diría? El grado de rigurosidad para pautar el AMDR de proteína simplemente fue de restar nada más. O sea, hallaban el AMDR del carbohidrato, hallaban el Grasas. AMDR de las grasas La y diferencia. a lo que sobra, pues, hijito, le damos a las proteínas, pues, ¿no? Ya de esa forma se calcula el MDR de proteínas. Tanto rigor científico no tiene, pues. Claro, claro, claro que, claro, el AMDR es esta distribución porcentual para Esta recalcar, distribución ¿no? Que se porcentual. enseña de 15 a 20 de proteína, 50 a 60 de carbohidrato y lo que resta por ahí de... Claro, que de hecho es muy práctico, digamos. O sea, en consulta es muy sencillo, muy práctico de aplicar. De hecho, el Instituto de Medicina no es que desplace y diga ya no lo usen. No, el Instituto de Medicina pauta directamente y te dice, no es lo primordial, o sea, no se debería utilizar como primera línea, porque ya que tenemos en algunos nutrientes RDA, IA y cosas, entonces eso se debería usar en primera línea. Primero eso, Claro, primero. los IDR. Exacto. Si es un tema práctico, puedes utilizar el AMDR, pero teniendo en consideración de que este AMDR tiene falencias, como por ejemplo el origen de los macronutrientes. Claro. O sea, yo te puedo decir, aliméntate 50% carbohidrato, 30% grasa y 20% proteína, pero no te digo más. O sea, yo me puedo atiborrar de suplementos y llego a mi AMDR, y eso no significa que yo esté alimentándome correctamente. Entonces, esa fue una de las razones por las que se quitó el AMDR, porque no tienen en cuenta el origen de esos macronutrientes. Y eso va de la mano también con el tema de lo que había hablado, del artículo que había publicado, pues, ¿no? El Claro, tema de los nutrientes. ahí mencionas que incluso, o sea, para ser más específicos, es posible descubrir las IDR o las RDI con ultraprocesados. Y mencionaste un estudio, si mal no recuerdo. Sí, un estudio, si mal no recuerdo, también fue el 2023, hace tiempo ha sido, 2023, que utilizó la clasificación NOVA, ¿no? Que es una clasificación que se usa para poder clasificar a diversos alimentos de acuerdo a su grado de procesamiento, ¿no? Como ultraprocesados, procesados, etc. Entonces, este estudio lo que hizo es observar si se podía completar los requerimientos nutricionales, tanto RDAs como IAs, con procesados, con ultraprocesados, de hecho, ¿no? Y utilizó el 90% de las calorías a base de productos ultraprocesados. Y se cubrió sin ningún problema casi todos los nutrientes.
casi todos, ¿no? Utilizando full productos ultraprocesados. Y evidentemente eso no significa que cubrir los nutrientes sea saludable, Exactamente. ¿no? Cubrir los nutrientes básicamente son marcadores subrogados de cualquier desenlace de salud, pues, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda cubrir nutrientes no me garantiza mi mejor salud. Y ahí viene, por ejemplo, este problema con lo que es densidad nutricional, que así fue como se llamó el artículo acerca de la densidad nutricional de los alimentos, que mucho nos enseñan en la universidad. Nos dicen que tengamos que tener una selección de alimentos que tengan mayor densidad nutricional. Llámese densidad nutricional, mayor cantidad de nutrientes por cada caloría o gramo de alimentos. Obviando el desenlace que pueda Obviando el tener, desenlace a largo plazo, ¿no? Mientras más nutrientes tenga mi alimento, mejor, supuestamente. supuestamente. Y claro que esto tiene cierto contexto. También. Hay contextos en los cuales sí se puede utilizar, o sea, tiene sentido utilizar, principalmente en contextos de malnutrición, ¿no? En la cual no cubren sus nutrientes, pues están malnutridos, ni cubren calorías, ¿no? Entonces, en esos casos, apalancarte hasta de galletas o de huevos o de lo que encuentres a la mano puede funcionar. Pero no solamente vimos la problemática de malnutrición, también tenemos otra pandemia, ¿no? Que es el tema de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en estos casos es mucho más importante observar no solamente la densidad nutricional, sino también el origen de los nutrientes. Exacto, lo dijiste muy bien, no solamente, o sea, es útil sí, pero no solamente la densidad nutricional, sino también su desenlace para con la salud. En el artículo que escribiste, que pueden acceder, ahí está en la plataforma de acceso libre, e incluso está con la opción de audio artículo. La calidad de la Sí. dieta, sí. La calidad de la dieta, mencionas, no solo depende de cubrir necesidades nutricionales, sino de factores más profundos como el impacto en la salud a largo plazo. Efectivamente, ¿no? Y esto nos remonta pues al artículo de Weintraub del 2015, ¿no? The Perils of Surrogates Endpoints, que nos dice básicamente los objetivos que se tienen en medicina que pueden ser trasladados a los objetivos en la nutrición, ¿no? Que es básicamente que mediante nuestra intervención como nutricionistas podamos cumplir tres objetivos en el paciente, ¿no? Tanto a corto, mediano y largo plazo. Uno, que nuestro paciente pueda vivir más, ¿no? Y creo que pueden estar de acuerdo conmigo, ¿no? Al menos estoy haciendo una intervención con mi paciente, yo tengo como objetivo principal es que mi paciente viva más, que tenga una mejor calidad de vida, es decir, que viva mejor, y evidentemente que sea a un costo o un precio razonable. Entonces, basándonos en esto, de a mí de nada me sirve cubrir nutrientes. Mi objetivo no es cubrir nutrientes, y eso quiero que quede clarísimo, ¿ya? Y probablemente pueda confrontar un poco a los pensamientos que venimos de la universidad. Claro. Yo cuando abordo a mi paciente, si bien es cierto, mi objetivo puede ser cubrir nutrientes, sí y solo sí, esa Es, cobertura de es nutrientes me lleve a que mi paciente pueda vivir más, vivir mejor y a un precio razonable. Si yo cubro nutrientes, pero eso no hace que mi paciente pueda vivir más y vivir mejor, o sea, reducir mortalidad y morbilidad, pues a mí no me sirve de nada. Al menos no es una intervención óptima de mi parte. O sea, para poder yo escoger alimentos para que mi paciente pueda obtener su dieta, yo no me baso solamente en nutrientes. exactamente. O sea, mejor dicho, si es que tenemos un alimento que me ayuda a cubrir cierto nutriente, pero su desenlace en la salud es perjudicar la salud del paciente, entonces hay que buscar otras opciones. Por supuesto, depende del contexto, claro que sí. ¿No? Si el contexto me lo permite, yo puedo buscar otras opciones. Claro. Genial. Ahora, entendiendo todo esto, llegamos a este concepto de reduccionismo nutricional, ¿no? Donde impera pues la búsqueda de cubrir ese nutriente y obviar el desenlace que pueda tener en la salud. Y aquí encontramos a los famosos nutrientes como la proteína de repente, el hierro, ¿no? El colesterol y demás. ¿Algún otro alimento que creas que se suele tratar mucho en este contexto? Bueno, el calcio, por El ejemplo, calcio. los lácteos y el calcio. Justo hace poco tuve una conversación con una nutricionista de una industria láctea en la cual hablamos acerca del calcio. Y bueno, particularmente me parece un poco preocupante a veces el nivel que se tiene de información acerca de tanto de nutrientes como de alimentos. A veces hay que entender que nosotros no consumimos nutrientes, o sea, nosotros consumimos alimentos. Estos alimentos tienen nutrientes y en estos nutrientes hay una matriz nutricional que forma parte del alimento como tal. Entonces, cuando yo consumo un lácteo, por ejemplo, no solamente estoy consumiendo calcio, estoy consumiendo colesterol, estoy consumiendo grasas saturadas, Y también estoy dejando de consumir. les estoy dejando de consumir, buena, esa es otra también, que estoy dejando de consumir otra cosa, ¿no? Que es lo que les conoce como el coste de oportunidad, pues, ¿no? Cuando yo consumo de alimentos, estoy dejando de consumir otro, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Ese es el intercambio calórico que existe. Entonces, en los lácteos, por ejemplo, algunas personas que solamente lo consumen porque tiene calcio.
¿no? Yo consumo lácteos o el clásico que nos recomiendan, nos dicen que el 3 vasos de leche al día, ¿no? Para poder cubrir Hemos calcio. crecido con eso, Claro, y claro. ahora con el calcio hay una paradoja muy importante. O sea, hemos crecido, me refiero que hemos recibido esa información desde pequeños, Ah, ¿no? ok, ok. No es que por eso hemos crecido. Claro, no, no se sabe realmente por Genial. qué hemos crecido, porque de hecho el requerimiento de calcio al día de hoy es un poco controvertido. De hecho, hay lo que se conoce como la paradoja del calcio, ¿no? Que países que consumen mucha cantidad de calcio o mayor cantidad de calcio que cubren los requerimientos de calcio tienen mayor riesgo de fracturas de cadera, ¿no? Y fracturas óseas en general. Y eso no se da en un estudio, se da en bastantes estudios de cohortes. Entonces, esa es la paradoja, por ejemplo, que te digo del calcio, ¿no? Que no necesariamente cubrir calcio te va a prevenir, Garantiza, ¿no? Y ahí, si indagamos más adentro, pues hablamos del tema de la relación que hay entre el calcio y la vitamina D, de la poca rigurosidad con la cual se utilizaron para poder pautar los requerimientos de calcio. De hecho, hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, que propuso que los requerimientos de calcio no sean tan altos. O sea, él recomendaba que los requerimientos de calcio fueran los que eran hace un tiempo, que eran de 500 miligramos. Hoy día es 1000 exacto. miligramos. Entonces, pareciera, justo conversando con una nutricionista el otro día, pareciera de que los requerimientos de calcio fueron hechos para poder ser cubiertas con lácteos. O sea, ¿es complicado cubrir calcio sin lácteos? Sí lo es. Si la persona no tiene una educación nutricional correcta, No puede y costar. claro, pautarle ajonjolí, pautarle tofu, pautarle leche de soya, una persona que nunca comió en su vida, Crucífera. es difícil. O crucíferas, evidentemente, como brócoli, ¿no? Es difícil, difícil. Y se hace reacio a esto, ¿no? Entonces, a veces uno por evitarse, calcio, dale calcio, pues, ¿no? Por último, dale su leche, su queso y todo esto, pues a veces nos falta también con ello acompañarlo de una educación nutricional como tal, pues, ¿no? Genial. Ay, bueno, hablando de lácteos, muchas veces también se recomiendan los lácteos no solo por el calcio, sino por la proteína. De aquí vamos a traer una sección, tu sección favorita. Hablar sobre proteína. ¿Cómo nace toda esta controversia de los requerimientos de proteína? ¿Desde hace cuánto más o menos estás ahí en ese tema? Para serte honesto, a mí ahí he tenido un proceso para poder llegar a la conclusión que al día de hoy llego. Yo comencé como muchos de los nutricionistas con la información que nos dan en la universidad, que existen entidades que pautan los requerimientos de proteínas para diversas poblaciones, Sí. ¿no? Para poblaciones sedentarias, para poblaciones OMS. físicamente activas, la OMS, ¿no? El clásico 0,8 que te dicen que no es suficiente, luego la ICCN que te pauta 1,4, a 2 puntos, algo así, Colegio Americano de Medicina y Deporte, ¿no? Que 1,2, 1,7. Entonces, yo salgo de la universidad con, bueno, no salgo de la universidad con esa información porque ya de por sí, ya dentro de la universidad ya tenía otra información a la mano, pero me empecé a cuestionar, ¿no? Cuando yo empiezo a escuchar el tema o las recomendaciones de consumir solamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso Chocó. para personas físicamente activas, a mí me chocó. O sea, a mí me chocó porque dije, aguanta, yo tengo varios años no solo consumiendo y Cuando, claro. pautando alimentación con 1,6, con 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿de verdad he estado equivocado? ¿No? Entonces empecé a investigar. Me hice reacio principalmente a la información porque dije, no puede ser, están cuestionando mis creencias, no es algo fácil para mí. Felizmente pude soltar la creencia de que tenía la razón y empecé a escuchar, ¿no? Que es algo que muy poco estamos entrenados en escuchar. Siempre queremos simplemente rebatir, ¿no? Pero es importante escuchar. Empecé a escuchar otra información y no bastándome con eso, indagué o fui a la primera línea, que es la fuente principal de donde se salen todas estas recomendaciones 0,8 y hice mi trabajo. ¿Qué es lo que debes hacer, no? Si quieres tener una opinión bien fundamentada, tienes que investigar. Yo soy partidario del que no tiene eh, información sobre un tema en específico, preferible hasta que Claro. tengan la información. Yo actúo de esa manera. No espero que todos lo hagan, pero yo actúo de esa manera. Yo no me posiciono como tal sin antes haber leído bastante al respecto. Igual pasó con el tema de la yema de huevo, ¿no? Yo no me posturé a ninguna recomendación hasta que lo tenga bien claro, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empiezo a investigar sobre el requerimiento de proteína de 0,8, el IOM, lo que pauta, en qué se está equivocando en otras entidades, en qué se equivocan otros autores. Y bueno, hay bastantes meses de trabajo ahí, o sea, no es cosa de que me lo veo en una charla y ya me queda claro. De hecho, hace poco tuve una masterclass, una clase en la cual abordé este tema de proteínas. Y es un tema muy denso. Comenzamos la clase con 250 participantes y la acabamos con 100 o 120, creo. No, más de la mitad. Se fueron.
se fueron de la ¿Por qué clase, crees? porque el tema es muy denso, porque hablamos de la metodología del balance de nitrógeno, que bueno, yo estoy acostumbrado a escucharla porque tengo meses investigando sobre eso, pero si le pauto o le comento eso a una persona de a pie, y eso que lo intenté hacer digerible, ¿ya? Y aún así, a un nutricionista que tampoco lo tiene muy claro, Debería más o menos que debería más o menos manejarlo, manejar el pues lenguaje aún académico. así se les complica un poco porque es un tema muy denso y cuesta abordarlo, porque primero que todo tienes que cuestionar tus propias creencias y luego recién intentar recibir la información para poder ver si te convence o no te convence, cambiar la opinión. Entonces, bueno, es un tema muy denso que al día de hoy, pues, se tiene que abordar y con tiempo, ¿no? No es que creas que de la noche a la mañana te vas a tú mismo a convencer como tal, pero necesitas leer, escuchar diferentes posturas, diferentes fuentes y bueno, nada te exima de que tú tengas que leer la fuente original, ¿no? Como yo siempre digo, yo no necesito que nadie piense por mí, yo tengo un cerebro para poder hacerlo. Entonces necesito ir a la fuente original para poder corroborar si realmente estoy equivocado o no, pues. Genial, genial. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es tu postura actual sobre los requerimientos de proteína para la ganancia de masa muscular y en qué evidencia se basa Uy, a ver, mi requerimiento tu postura? general es de 0,8 gramos por kilo de peso, al igual que el IOM, al igual que la OMS, al igual que la EPSA y diferentes entidades públicas. Y estas se basan en un trabajo en particular, ¿no? Exacto. Se basan en el metaanálisis de William Rand del año 2003, ¿no? De hecho, en el año 2005, que es cuando sale el documento del Instituto de Medicina, hoy llamada Academia Nacional de Medicina, sale en el 2005 y utilizando este metaanálisis propuesto, o sea, de hecho fue requerido este metaanálisis, se pidió que se hiciera este metaanálisis para poder sacar los requerimientos del 2005, ¿no? Entonces, en el 2005, basándonos en este metaanálisis, sacan el punto de corte de 0,66 en EAR, sumado de deviaciones estándar, 0,83 gramos por kilo de peso de proteínas. Ahora, esto se puede tergiversar, porque muchas personas, tal vez sin haberse leído el documento, Ya. dicen, "No, esta recomendación es solamente para sedentarios, ¿no? Para sedentarios". Y si no cuesta mucho el hecho de leer un poquito más abajito, porque ¿no? Es lo que nosotros nos enseñan en la Exacto. universidad, ¿no? 0,8 es para sedentarios, población Para físicamente evitar la deficiencia. para evitar la deficiencia, ¿no? Y de hecho el otro día estaba leyendo ¿cómo fue este libro? El Kraus. Estaba leyendo para investigar un poquito de fisiopatología de algún tema puntual. Y vamos a ver qué dice sobre proteínas, porque no lo había leído nunca el Kraus en temas de proteínas. Y bueno, sabemos que todos los libros son revisiones narrativas, Claro. básicamente. No hay una sistematización como tal, así que son interpretaciones subjetivas de los autores, ¿no? El Kraus es una interpretación subjetiva de los autores que hicieron el libro. Entonces, bueno, voy a indagar y pues efectivamente es muy colindeante con lo que recomiendan en la universidad, pues, ¿no? 0,8 para población sedentaria, 1,2 a 1,6 e inclusive hasta 2 gramos para población físicamente activa. Y citan el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el ISSN, entonces, bueno, es un poco difícil a veces entrar a divulgar sobre este tema cuando ya tienen una cierta información arraigada adentro, ¿no? Pero bueno, el Instituto de Medicina propone 0,83, o bueno, 0,8 para redondearlo, pero no es población sedentaria, es algo que a veces no se entiende, es una población físicamente activa. Y se detalla en el documento. Se detalla en el documento. Ahora, no son fisicoculturistas. Eso sí, la población no es fisicoculturista como tal. De hecho, hacer estudios rigurosos como para poder pautar requerimientos de proteínas en una población físico-culturista o una población que realiza deporte de fuerza de manera profesional, no es tan sencillo. La metodología que se utilizó para poder pautar los requerimientos de proteína, básicamente para explicar un poco el metaanálisis de William Rand, un metaanálisis es una recopilación de diferentes estudios que responden a una misma pregunta. El metaanálisis de Rand lo que hizo es recopilar diferentes estudios que se basaran en el balance de nitrógeno, que hayan probado al menos 3 ingestas que hayan pasado por el balance de nitrógeno y de acuerdo a hacer unas líneas de regresión con estos puntos de cada participante, ¿no? Y con eso hacer una distribución en una línea, luego hacer tu EAR, tu campana de Gauss, tu EAR, y luego sumar dos desviaciones estándar para sacar el RDO. Y los estudios que se utilizaron eran muy rigurosos, o sea, eran muy rigurosos. ¿Ya? Eran estudios prácticamente de medidas repetidas, lo que se conoce como ensayos cruzados, estudios cruzados, ¿no? Que cada participante lo hacían consumir diferentes gramajes de proteína, ¿no? Y se tuvo en consideración fases de lavado. ¿Por qué? Porque de washout. ¿Por qué? Porque el balance de nitrógeno tiene ciertas dificultades.
Algunos dicen que son limitaciones. Yo particularmente discrepo. Mm, Yo no considero que sean limitaciones, bajo mis perspectivas. claro. Limitaciones son cosas en las cuales yo no voy a poder tener la posibilidad de cambiar o de ajustar cosas para mejorar o para evitar esas limitaciones. Yo considero que son dificultades, ya que los estudios que utilizan el balance de nitrógeno, bien diseñados evidentemente, o los que utiliza William Rand, son estudios que han tenido en consideración esas dificultades y han manipulado el diseño para que se tenga una respuesta mucho más certera. Por ejemplo, sabemos que la tasa de recambio de urea de una persona es lenta, ¿no? O sea, que cambiar de un gramaje a otro toma su tiempo para que la persona se adapte. Entonces, ellos sabiendo eso, con un marco teórico previo, hicieron el diseño con periodos de washout, ¿no? Periodos de lavado de 14 días al menos. Para la adaptación y Para poder, competencia. exacto, para poder cerciorarse de una adaptación o una acomodación, lo que sea que haya pasado, para poder empezar recién el siguiente periodo, ¿no? Y si lo vemos ahorita así verbalmente, oye, qué sencillo. No, un estudio de balance de nitrógeno no es sencillo, porque tienes que recolectar heces y orina durante varios días, varias veces al día. O sea, no sé si ustedes estarán muy emocionados de hacer eso, pero ya no se usa mucho esa metodología porque es difícil de realizar, ¿no? Difícil de realizar. Bien, bien. Entonces, tu posición para público general, que sea, en quiénes son el público general. Ahora, también en el método de RAM menciona, pues, que esto es para personas con actividad física moderada. El documento detalla qué entiende por actividad física moderada, entrenamiento de fuerza, de resistencia. No detalla como tal, o al menos no lo he leído, lo que detallan como físicamente, o perdón, una actividad moderada, pero si vamos a los estudios se observan poblaciones que practican running o que practican swimming, que es natación, ¿no? Ya. O cycling, por ejemplo. Los estudios incluidos en este método. Claro, hay estudios en los cuales las personas de manera recreativa utilizan esto, ¿no? No son profesionales, ¿ya? Pero para eso existe el contraste de hipótesis. O sea, yo tengo el metaanálisis de RAM, yo pauto mi primera hipótesis 0,8 y tengo que contrastar con diferentes. De hecho, el Instituto de Medicina lo hace en su documento. Cuando tú vas al apartado de actividad física, vamos al apartado de Resistance Exercise, que es entrenamiento de fuerza para nosotros en español, y ahí contrastan la hipótesis de 0,8 con Campbell, El campo. con el estudio de Campbell Sí. del 1995. ¿Ok? El estudio de Campbell no es un estudio de medidas repetidas como si es el de William Rand, o al menos de los metaanálisis de los estudios que utilizó William Rand. El estudio de Campbell es un estudio de brazos paralelos, pero tuvo en consideración valga la redundancia, las consideraciones iniciales para poder entrar o para poder hacer un estudio de balance de nitrógeno, ¿no? Que estén comenzando en un balance de nitrógeno, los dos brazos, que hay un periodo de adaptación, por ejemplo, los mismos que hayan comenzado en un balance de nitrógeno cero para saber cómo fluctúa. Y bueno, y son estudios metabólicos de custodia, el estudio de Campbell, Campbell. ¿no? Básicamente, en el estudio de Campbell del 95, a los pacientes o a las personas no se les decía qué comer. Les daban qué comer. O sea, les daban literalmente en la cámara metabólica lo que ellos debían consumir, gramo a gramo, kilo a kilo, caloría a caloría. Si no se lo podían consumir, lo que hacían era lavaban el plato, los ponían en una agüita, en un vaso de agua y se los hacían tomar. ¿Para qué? Para cerciorarse de que realmente estén cumpliendo con las calorías y con los macronutrientes. Sabemos que eso en la vida real no se da, ¿no? Pero gracias a estos estudios metabólicos, porque son estudios metabólicos, es que nosotros podemos conocer con rigurosidad cómo funciona el metabolismo, ¿no? Porque son estudios metabólicos. Entonces, esto no se ve en la vida real. En la vida real usualmente uno no hace eso, ¿no? Entonces, por eso que estos estudios tienen mucho poder estadístico, ¿no? Por la validez interna que presentan. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Medicina? Contrasta su hipótesis de 0,8 con el de William Rand. Checa los diseños y observa qué estudio sí puede ir y qué estudio no. Entonces, checa el de William Rand, checa el de Peter Lemon y aún así, en el estudio de Campbell, por ejemplo, se observa que consumiendo, por ejemplo, un grupo de personas consume 0,8 gramos por kilo de peso y el otro grupo consume 1,6, El doble, ¿no? el doble del requerimiento, ¿no? Y se observa que después de 12 semanas, ambos grupos retienen la misma cantidad de nitrógeno y no hay cambios en la masa muscular, en la masa libre de grasa, ¿no? Entonces ellos por esa razón es que rechazan la hipótesis de aumentar o mantienen su hipótesis de mantener el 0,8 para poblaciones físicamente Que no es activas. necesario. Que no es necesario consumir más de 0,8 para poder ganar masa muscular. Entiendo, entiendo. Entonces, contrastando, entendemos, llegamos Claro. a esta conclusión, ¿no? Ahora, bueno, tanto la IOM o la OMS reconocen estas limitaciones del balance de nitrógeno, ¿no?
que ahora lo explicas muy bien, que no los consideras limitaciones, sino más bien, Eso es una opinión personal. claro. No lo considero limitaciones porque limitaciones son cosas que yo considero que no van a poder tener manejo en la vida. Es imposible, no van a poder tener manejo. Sin embargo, en las dificultades, ellos pueden acomodar el diseño para poder disminuir ese poder de las dificultades que puedan alterar nuestro resultado. Bueno, eso es algo personal. Ahora, es bastante, bueno, hay algunos divulgadores que cuestionan el balance de nitrógeno como Me parece extraordinario. una forma de medir la hipertrofia o crecimiento muscular quizá no tan óptima que digamos. ¿Qué piensas al respecto? Que me parece muy bien, que cuestionen, ¿no? Pero no solamente tienen que cuestionar, sino tienen que intentar contrastarlo, intentar rebatir información, ¿no? Y los estudios usualmente que intentan rebatir la información de William Rand o del Instituto de Medicina no tienen el diseño apropiado para poder responder correctamente a las preguntas. Aún así, con todas sus dificultades que presenta el balance de nitrógeno, al día de hoy todavía se le sigue considerando como la mejor herramienta que tenemos hasta la fecha para poder pautar requerimientos de proteínas. Se viene trabajando en otras recomendaciones, como por ejemplo el indicador de oxidación de aminoácidos, El IAO. el IAO, que muchos defienden. ¿No? Y no estoy en contra de eso, de hecho, o sea, yo estoy abierto a poder ver nueva evidencia que pueda realmente contrastar la hipótesis del Instituto de Medicina. Pero bueno, hasta el momento, y eso quiero que quede claro, ¿no? No es que yo me cierre y diga, no, 0,8 para siempre, no. Hasta el momento es lo que yo he observado, de acuerdo a la investigación que he hecho. Ahora, respecto a este tema del balance de nitrógeno, tú muy bien detallas también esto de que hay una adaptación, ¿no? Es decir, las personas entrenadas tienen una mejor retención de nitrógeno, ¿no? Detállanos esto, por favor. Lo que sucede justo en el metaanálisis de RAND es que en el metaanálisis de RAND también hay una sección de actividad física. Y ellos indican que la actividad física puede condicionar a la retención de nitrógeno, pero no indican exactamente si hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahí ellos citan, si no mal no recuerdo, unos 3 estudios, 2 de ellos son de Butterfield, donde se observa que personas que practican entrenamientos intensos de resistencia y fuerza pueden aumentar la capacidad o la retención de nitrógeno, ¿no? Se vuelven mucho más eficientes para poder retener nitrógeno. Entonces, esa es al menos una razón por las cuales probablemente las personas no necesitan más ingesta de proteína. Simplemente con la misma, el cuerpo se vuelve mucho más eficiente para poder retener nitrógeno y poder sintetizar las nuevas proteínas, ¿no? que acarrea la demanda. Genial. Ahora mencionabas del IAO, ¿por qué no es todavía suficiente para poder reemplazar el balance de nitrógeno? Entiendo que el origen de sus estudios es todavía en ¿Claro? animales, ¿no? En lechones. No, ya hay estudios en humanos. Sin embargo, no, la data no es suficiente. Hay muy poca data todavía acerca de estos seres humanos. Muchos de los estudios del IAO, eh, bueno, el IAO es ese gold estándar, de hecho, para requerimientos de aminoácidos. O sea, para pautar requerimientos de aminoácidos es muy entendible y es muy plausible, por así decirlo, porque se entiende, ¿no? Lo que básicamente te dice el indicador de oxidación de aminoácidos es cuánto se oxida un aminoácido en ausencia de los necesarios, ¿no? Mientras más proteína consumas, menos se empiezan a oxidar, hasta que llegas a esa bifurcación, a ese punto de corte, y ahí se pauta el EAR, se le suman 2 variaciones estándar, y se recomienda claro, el requerimiento, ¿no? Que es aproximadamente 1,2. ¿Qué pasa con los defensores del IAO, o al menos el que lo propone, o el máximo exponente del IAO, es el Ango, que es un investigador que ha tratado de rebatir constantemente al metaanálisis de RAND y al Instituto de Medicina? Justo el otro día estábamos revisando un estudio, uno de los primeros estudios, creo que fue de 2016, que salió acerca del IAO. Y bueno, yo como siempre recomiendo cuando vamos a ver una revisión, ¿no? Debemos estudiar. Claro, si vamos a hacer una revisión o al menos una opinión, Ok. ¿no? Vamos a la introducción del estudio. Vamos a ver en qué contexto nos está poniendo, qué marco teórico está utilizando para poder contextualizar la pregunta y de acuerdo después de eso, hacer su intervención o hacer su revisión o su metaanálisis de lo que vaya a hacer. En este caso creo que fue un metaanálisis. Y sucede que en la introducción de este estudio de Lango, Rajabel Elango creo que se llama, menciona al estudio de William Rand, que es con el que actualmente todavía se utiliza el RDA. Y ellos mencionan un error garrafal, pues, ¿no? No tuvieron en consideración que el estudio o el metaanálisis de Rand fue una compilación de diferentes líneas de regresión. Ellos dijeron literalmente que el metaanálisis o los requerimientos se basaban en una única línea de regresión de diferentes puntos,
¿no? O sea, básicamente lo que te decían que era solamente una línea de regresión. Y ellos probablemente o se hayan equivocado o simplemente han querido errar a propósito para poder confundir a los divulgadores o a los investigadores. ¿Qué pasa? Que hay una gráfica en el metaanálisis de William Rand, que es de los estudios de prueba, del cual se hace una línea de regresión de 17 estudios. Pero esos estudios no son los que se incluyeron en el metaanálisis de estimaciones, ¿no? Entonces, ellos no tuvieron en consideración, ellos pensaron que probablemente era este estudio o este metaanálisis, y no consideraron el que realmente valía, que eran múltiples líneas de regresión, alrededor de 235, si no me equivoco, que como te digo, todos esos interceptos fueron distribuidos después de un ajuste logarítmico de manera normal, formando la campana de Gauss, formando el EAR y luego el RDA. Entonces, ya comenzaban su investigación errados, ¿no? No tenían en consideración realmente cómo era el metaanálisis de Rand. Entonces, ¿tú cómo puedes falsear una hipótesis que no la conoces? Entonces es difícil, Claro. ¿no? Y de ahí donde sale la recomendación del IAO, ¿no? Donde empiezan a hablar de estos requerimientos o esta metodología, cómo funcionaría mejor para el requerimiento de proteínas, ¿no? Y bueno, hace poco, de hecho el año pasado, a inicios del año pasado, Milward sacó una revisión que es muy buena, muy fuerte, que para ser honestos, hasta el día de hoy no la he terminado de leer porque el conocimiento no me da. Hay cosas muy técnicas que no domino. Lo he intentado leer inclusive con GPT, pero me confundo. Entonces, pero hay cosas muy importantes que sí puedo sacar. Mirwar es un monstruo de lo que es proteínas, ¿no? Y entró mucho al tema de cuestionar el IAO, ¿no? Y sacó como conclusión lo mismo que nosotros sacamos, que es que no hay suficiente data y ni plausibilidad biológica como para poder utilizar el IAO para poder obtener requerimientos de proteínas, ¿no? Entonces, eso fue 2024, el año pasado nada más. Entonces, bueno, hasta el día de hoy la evidencia parece mostrar de que no se necesita mayor consumo de 0,8 gramos por kilo de peso, o al menos es lo que se sabe. Genial. Ahora, en esto de medir el crecimiento muscular, ¿no? A partir de las proteínas en diferentes estudios, se utiliza también la famosa síntesis proteica muscular, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué no necesariamente hay una relación directa, ¿no? Entre la síntesis proteica muscular con la hipertrofia muscular? Detállanos eso. Lo que sucede es que no hay una relación, ¿cómo se dice? No hay una correlación exacta. Hay diversos estudios que han encontrado, algunos sí han encontrado una asociación, pero hay estudios que no han encontrado asociación entre la síntesis de proteína muscular y la hipertrofia como tal. Entonces, si bien es cierto, la MPS o la FCR, el método que tú quieras utilizar, está en la línea causal de la hipertrofia, ¿no? Sabemos que la hipertrofia como tal se da principalmente por la tensión mecánica, ¿no? Si en ausencia de tensión mecánica no hay síntesis de proteína, bueno, mTOR, síntesis de proteína muscular y luego la hipertrofia muscular, ¿no? Exacto, entonces va en línea. Y entonces yo, al situarme solamente en el MPS, sabiendo de que no existe evidencia suficiente o concluyente para poder relacionar el MPS con la hipertrofia como tal, yo considero que se pierde mucho el tiempo en ubicar el MPS, tratando de ubicar qué intervención dietética puede aumentar más el MPS sin realmente ver marcadores duros como por ejemplo la masa muscular, la masa libre, aunque bueno, la masa libre de grasa realmente en cuestionamiento, pero bueno, la masa muscular o el área de la sección transversal, el músculo, por ejemplo, que son marcadores mucho más fiables. Pero lastimosamente estos estudios son un poco más complicados de diseñar. Pero el hecho de que sean más complicados, justo lo que habíamos hablado el otro día, ¿no? El hecho de que algo sea más complicado de realizar, no significa que voy a optar por lo más fácil, así no me sirva, ¿no? O sea, Peter Drucker nos decía que lo más, lo peor que se puede hacer es tratar de hacer algo que no nos sirve de manera muy rigurosa. ¿No? O sea, por ejemplo, si yo quiero investigar si A causa B, pero hay un factor C que parece que se asocia con B, parece que sí, parece que no, pero es más fácil de medir. Entonces yo me voy a investigar C. Pero oye, pero lo que importa Es es A. A irrelevante, ver, claro. no, pero C es más fácil de medir. No tiene mucho sentido. ¿No? Particularmente yo no considero bueno, los estudios de MPS para poder pautar requerimientos de proteína. Justo de eso conversaba con Alan Aragon acerca del MPS, ¿no? Acerca de MPS y cómo podría, bueno, entramos en una serie de conversación un poco pareciendo debate acerca de los requerimientos de proteína y hablábamos cómo el MPS no simboliza necesariamente hipertrofia. De hecho, hay estudios en los cuales 0,4 gramos de proteína por kilo de peso al día puede sintetizar igual, o sea, puede aumentar la MPS igual que 2,4, que el triple del RDA. Pero eso no Y necesariamente. eso no significa que sea mayor, o sea, se represente mayor masa muscular, mayor hipertrofia.
Entonces, no digo que no realmente tenga que ver, sino lo que yo digo es que al día de hoy, con la evidencia que tenemos a la mano, no se puede definir o no se puede asumir de que más MPS necesariamente es más proteína, más hipertrofia muscular. Entonces, yo basándome en eso, no voy a estar perdiendo mucho dinero investigando en MPS cuando lo que quiero saber es si realmente me aumenta la masa muscular o no, solamente porque es más sencillo de medir. Exacto, exacto. Hay que tener entonces bastante cuidado, ¿no? Al momento de leer evidencia donde se ve que o se interpreta que a mayor síntesis proteica muscular necesariamente es eso hipertrofia muscular. He visto esta metodología también cuando comparan proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. ¿Has visto esos estudios? Claro, claro, donde comparan eso, comparan la síntesis de proteína muscular. De hecho, hay estudios en los cuales se observa que más síntesis de proteína muscular, o bueno, más área bajo la curva se encuentra en los proteínas de origen animal, pero cuando van a ver masa muscular, no hay No diferencia. necesariamente. Entonces, Claro. yo digo, ¿de qué me sirve? Es la misma, la clásica de la glucosa con la diabetes, ¿no? O sea, si una persona no tiene diabetes, ¿qué sentido tiene estar midiéndole la glucosa cada rato? No, igual acá. Si yo quiero saber si realmente me causa la hipertrofia o no, ¿qué sentido tiene yo saber si, claro, si MPS me causa más que este, pero al fin y al cabo observo de que la hipertrofia muscular es igual en ambas intervenciones, No tiene no sentido. tiene mucho sentido, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de 0,8, que no se necesita más, en la práctica sabemos que cuando damos dietas de 3.000 calorías, 3.500 calorías, incluso bajando mucho la ingesta de proteína, se llega solamente con carbohidratos, a veces se llega a pasar ese 0,8, ¿no? Eh, ¿Cómo explicas esto? ¿O qué puedes decir respecto a esto? Bueno, eso ya es tema de consulta. Quiero que se entienda, probablemente hay muchas personas que no lo manejan de esa manera, pero tienen que entenderse que la recomendación general del profesional tiene que diferir o puede diferir de la recomendación en consulta. La recomendación en consulta es donde entra a tallar contexto, adherencia del paciente, ¿no? Objetivos puntuales del paciente. Ahí entra a tallar todo eso. Si yo, por ejemplo, hago mi, no sé, mi consulta, por ejemplo, y veo mediante mi recordatorio de 24 horas, por ejemplo, mi frecuencia de alimentos, que mi paciente está consumiendo 2,4 gramos de proteína, que no están sacados de los cabellos, ¿ah? O sea, no están jalados de cabellos. 2,4, tranquilamente cualquier persona que va al gimnasio que ya ha sido, entre comillas, contaminada con esta información de querer consumir más proteínas, está consumiendo porque consume huevos en la mañana, carne en la tarde, en la noche come pollo, come atún en la media tarde, luego se monta un batido de proteína. Entonces, está consumiendo tranquilamente 2,4. Ya, ponle que llego, me han llegado muchas veces. Entonces, si yo digo, ok, voy a aplicar la ciencia, solamente la ciencia, y voy a mandarlo a 0,8. Lo voy a tener a la persona pasando de 2,4 a 0,8 durante varias semanas hasta que se acomode. En esas semanas él puede perder masa muscular y no es mi objetivo, ¿no? Entonces, yo lo primero que veo es que si la persona puede mantener ese ritmo de comidas que lleva, ¿no? Si se la adecua. Si me dicen, no, la verdad que no, siento que estoy gastando mucho, siento que quiero bajar, ok, vamos bajando paulatinamente hasta buscar un gramaje que te sea mucho más sostenible, Claro. ¿no? Porque bueno, sabrás tú, yo también, pautar 0,8 con 3.500 calorías es casi imposible. Con Claro. arroz nada más te pasas. Exacto. O sea, con 2.000 calorías de arroz solito ya te pasas del RDA, ¿no? Entonces imagínate con 3.000, que es cuando trabajas con deportistas. Entonces en estas personas yo no suelo utilizar tanto el RDA. Yo me paso del RDA sin problemas, pero ya no Objetivo. no busco el objetivo de cubrir 2 gramos, 1,6, no. Simplemente si me lo paso por una selección adecuada de alimentos que le permitan mejorar a mi atleta su resistencia o su rendimiento y su fuerza, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? O la escogencia de algunos alimentos que le permitan que la persona viva más y mejor. Frutos secos, por ejemplo. Se pasa también de proteína. Entonces, no es algo que yo tenga en consideración tanto en consulta, ¿no? En consulta las cosas cambian bastante. Triangulo la evidencia ya. Exacto. Las aspiraciones del paciente, la Supuesto. experiencia del clínico y la evidencia. Ahora, en este tema de proteína, ya para ir cerrando esta sección y pasar a otra, se habla mucho también de la industria de la suplementación. ¿Crees que ha tenido que ver? ¿Qué opinión te merece? No, sí, claro. Definitivamente la industria de la suplementación tiene que estar detrás. O sea, es parte de la investigación científica a base de proteínas. Muchos de los investigadores, sin llegar muy lejos, Stuart Phillips es uno de los que ha pasado la mitad de su vida estudiando proteínas, tiene más de 30 años estudiando proteínas, ¿no? Y él ha declarado, pues, conflicto de interés muy claros con la industria láctea. Otro muy conocido es el Ango mismo. El Ango mismo tiene cierta relación con la industria láctea también.
Ahora, que el hecho que tengan relación con la industria láctea no significa que todas sus recomendaciones no sirvan, no. Claro, Significa de que hay mano de la industria privada para poder intentar siempre, ¿no? Que se pueda el requerimiento hacia la alta. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo con pinzas. Cuando hay no hay un consenso como tal entre diversas recomendaciones, creo que uno por criterio personal o por sentido común podría aspirar tal vez a las recomendaciones oficiales públicas, como por ejemplo la OMS, el Instituto de Medicina, la EFSA, ¿no? Que si bien es cierto no son entidades públicas, se rigen con presupuesto público, ¿no? El presupuesto que todos nosotros pagamos. claro. En una de tus publicaciones mencionaste sobre el caso de un culturista muy conocido en relación a este aporte de proteína para ganancia de masa muscular. Estamos hablando de Mike Mentzer, ¿no? Cuéntanos un poco cómo él concebía esta idea del aporte de la proteína y de la masa muscular. Mike Mentzer bueno, fue un excelente físico-culturista. Ujú. Él más o menos estuvo en apogeo en los años 70, en la época más o menos de Arnold, la era de oro, como se decía, ¿no? Pero una persona muy leída, ¿no? Era una persona muy leída. Leía bastante acerca de fisiología, de anatomía, de bioquímica en el cuerpo. Y pues sí, él recomendaba o se dio una charla acerca de esto y justo, de hecho, tuve una entrevista en la cual le preguntaron cómo era su dieta en ese momento y él decía, pues básicamente yo como 60 gramos de proteína al día, ¿no? Y él pesaba alrededor de Totales. 80, claro, totales. Totales. Y él quitaba carne y tenía un cuerpo extraordinario. Uno no va a faltar el que diga, no, oye, pero se dopaba, no, se metía anabólicos. Probablemente, no estoy diciendo que sea una evidencia irrefutable, simplemente es una evidencia empírica de una persona que leía mucho, que se apasionaba por los fierros. De hecho, creó el método Heavy Duty, ¿no? Que al día de hoy todavía se utiliza. Es un método, y, bueno, se ha venido estudiando bastante, ¿no? Y tiene mucho sentido, mucha lógica. De hecho, algunas personas todavía lo practican, ¿no? Y de hecho, él mismo fue el propio coach de otros fisicoculturistas como tal, ¿no? De Lee Haney, si no me equivoco, creo que también he visto, ¿no? Entonces, hay varias personas que dependían de él porque sabían que él tenía bastante conocimiento, ¿no? Tal vez no habría pasado como tal, bueno, al menos no lo sabía, si pasó por una universidad o tenía un PhD como tal, pero tenía mucha evidencia empírica, ¿no? Que bueno, suma, de alguna manera u otra suma, ¿no? Casos aislados de personas que comían poca cantidad de proteína, que tenían una buena musculatura, puede sumar de manera, ¿no? Sí, de cierta manera, pues a la... Pero no le sirvió en algún momento para generar alguna hipótesis y luego pasarlo a Sí, un la ejemplo. verdad que sí. Él decía que 0.8. Él decía que 0.8 era suficiente, ¿no? Decía que el requerimiento relativo no debía ser modificado para personas que ganaban o que tenían mayor cantidad de masa corporal. Decía que el requerimiento absoluto sí aumentaba. O sea, conforme tú te ibas haciendo más grande, Más para poder peso. más peso, vuelves a necesitar más proteína, eso es lógico. Pero eso significa que tenías que aumentar el requerimiento relativo. Y sabemos nosotros que el RDA es un requerimiento relativo al peso, no es un requerimiento absoluto. Entonces, es algo que probablemente hoy día no se entienda muy bien. Hagamos un ejemplo. ¿Tú pesas cuánto? Yo, no sé, hermano, no me peso 80 y pico, 90. debo pesar Ya 85. supongamos 90, o sea, tu rango de requerimiento a 0.8 haciendo matemáticas, Claro, sería unos, ¿cuántos? 70 gramos aprox. ya, Ya unos 70 gramos, ponle de proteína. Eh, Imagínate, pues él pesaba por ahí 80, 85 kilos, igual, un poquito menos, 60 gramos, era claro. 0,8. Entonces yo no necesitaría más que, ya, pongámosle por el caso, un gramo para evitarnos estar haciendo tanto problema matemático. Ujú, Con 90 gramos a mí me bastaría, ¿no? Si es que yo pesara 90, no peso 90, claro. creo que pesar 85, Pero si aumentaras de peso, o sea, el Si yo aumentara soporte, 100 kilos, aumenta mi requerimiento pero no el absoluto a 100 gramos, pero no aumenta el relativo sigue siendo uno seguro. o 0,8 si Exactamente. quieres, ¿no? Obviamente, eso. Muy bien. Llegamos a la parte final de esta sección de proteína, estimado Omar. ¿Cómo terminó esta especie de debate ahí en las redes con Alan Aragon? Me Mm, parece que terminó en buenos términos, ¿no? Porque terminaste colaborando con él. Sí, sí, la verdad que Alan Arago, probablemente ahorita ni siquiera me mapee Alan, Ya, pero yo sí lo recuerdo porque tuvimos un acercamiento en el tema académico, a causa de un debate que tuvimos, que no fue debate, yo pienso que fue una conversación, una claro. cháchara, así por Instagram, ¿no? Un debate yo creo que es face to face, como estamos hablando tú y yo ahorita. En ese caso fue como una conversación por Instagram, ¿no? Muy simple, que nos dio tiempo a nosotros, a cada uno investigar, porque duró como 3 días. O sea, 3 días de conversación por Instagram, por comentarios, ¿no? En la cual él presentaba evidencia, yo le presentaba la mía y eso, ¿no? Y fue a causa de un estudio, perdón, de un post que subió Brad Schoenfeld.
¿no? Que es un investigador muy conocido en lo que es hipertrofia, ¿no? Sí. Subí un post recomendando 2.2 gramos por kilo de peso de proteína al día. Y pues yo, desde mi curiosidad, nunca fui ¿no? a tratar de hacer problemas, siempre fue de mi curiosidad a ver qué presentaban. Porque ellos dos, bueno, en este caso mi post fue Brad Seinfeld, ellos participaron en el metaanálisis y Ah, metaregresión de Morton, pues. se citaba ahí en ese post. No, claro, lo citaban. Entonces yo le pregunté, oye, pero ¿qué pasó si supuestamente el punto de corte o al menos el punto de inflexión era de 1.6? Le digo, Claro, ¿no? ¿Por qué estás recomendando 2.2? Y bueno, la respuesta de Brad Seyfried fue un tanto muy frontal, como diciendo, primero léete el estudio, no sabes lo que estás hablando, mírate las discusiones. ¿Has leído las discusiones acaso? Entonces dije, bueno, con esta persona probablemente no pueda conversar. claro. Pero luego comentó Alan, que de manera muy polite, o sea, muy chévere, empezamos a conversar. Me dijo, mira, lo que pasa es esto. Nos hemos encontrado un intervalo de confianza de 1.03, creo, hasta 2.2, Ok. ¿no? Y hemos encontrado el punto de inflexión en 1.6, pero yo quiero, o sea, creemos que es prudente recomendar 2.2 por si Por acaso, si acaso. por si Ok. acaso. Y ahí fue donde yo dije, espérate un ratito. Sí, O por sea, si acaso. eres un divulgador que tienes más de 50.000 seguidores, creo que tienes 100.000, no recuerdo. Tienes más de 50.000, 100.000 seguidores. Tú no solamente tienes tus seguidores, en esos seguidores probablemente deben haber mínimo 1.000 peruanos. O ¿Y latinoamericano. sabes por qué te digo? Porque en la universidad yo recuerdo cuando me enseñaron el requerimiento de proteína, me citaron a Alan Aragón, ¿ya? Y yo tuve una conversación con un docente acerca de ese tema. ¿Por qué es que recomendaban eso, no? Entonces, yo te digo que sí llegan a ese punto. O sea, muchos de esas personas que llegan en sus Ese seguidores, mensaje. ese mensaje llegan a ellos. El nutricionista llega a la estudiante de nutrición y el estudiante de nutrición se lleva esa idea, ¿no? No solamente son los 100.000 seguidores de Alan Aragon, también son otras personas que no saben ni siquiera quién es Alan Aragon, pero saben de que se necesita 2.2 gramos de proteína por Creo. kilo de peso. Entonces ellos van a atender a su paciente en Coyique, donde la persona probablemente no tenga suficientes recursos para poder querer ganar masa muscular y le dicen, no, hijito, tú tienes que consumir 2.2 porque a mí me lo han enseñado en la universidad. Pero no tengo, doctor. No sé cómo hacemos, Obviamente. no sé, claro, te la buscas, te la arreglas. Ya, entonces eso no me pareció justo, porque yo pienso que ellos no se dan cuenta de la magnitud que tienen su recomendación. Probablemente ellos estén sesgados y crean que su recomendación solamente cala en sus 100.000 seguidores, y no, sus 100.000 seguidores tienen otras recomendaciones similares y calan en muchas más personas. Entonces ahí es donde yo le digo, no me parece prudente de que recomiendes 0.6. Mira, de hecho, yo ni siquiera estaba de acuerdo con 1.6, Claro, pero porque quería indagar acerca de por qué aumentaban su requerimiento, su punto de inflexión era de 1.6. Yo no estoy de acuerdo, le digo que aumente 0.6 gramos, porque 0.6 gramos para ti, ¿qué son? $10, ponte, le hablo mucho. Para mí $10 lo puedo cubrir, no hay problema. Pero para Pepito que está en el cerro, probablemente $10 no sea la comida de todo el día, y de él y su familia. Entonces no es justo que tú digas eso por precaución. No, no me parece ni prudente ni nada, por si acasito, no, eso no es una manera rigurosa de tratar la ciencia. Y me dijo, entiendo tu punto, y empezamos a conversar. Y ahí fue donde eh, le comento acerca de las falencias del metaanálisis o de metaregresión de Morton, ¿no? de sus criterios de inclusión. No solamente criterios de inclusión, ¿no? Sus criterios de inclusión son bravos, porque ellos te dicen que solamente seleccionan ECAs, y en los ECAs que seleccionan no hay grupos que tienen alguna sustancia anabólica, por ejemplo, creatina, glutamina, BCAAs. Se excluyen esos estudios. Cuando tú vas a sus estudios, observas, uno, que tranquilamente unos 3 estudios de lo que seleccionaron no son ECAs. ¿No se dieron cuenta o lo hacen a Sabrá Dios, Rao. No sé, la verdad, no sabría decirte, pero o sea, es que es un poco confuso porque tú entras al estudio y pareciera que sí tuviera un grupo control aleatorizado, pero entras bien, checas en las entrelinjas y te dicen no. Al grupo control, básicamente lo que le hicieron en un estudio era, creo que fue en el de Hoffman del 2009. Dijeron, ya hijito, mira, ¿tú quieres ser control o placebo? No, yo quiero ser control. Vamos para control. ¿Tú placebo? Ya, así ese tipo de rigurosidad se tuvo al momento de hacer la aleatorización. En otro, por ejemplo, los aleatorizaron, entre comillas, o los separaron de acuerdo a su cantidad de lácteos consumidos. O sea, su estratificación fue esa, pero no hubo una aleatorización como tal. Entonces, no había no cumplían el principio o su inclusión como tal. Luego, hay un estudio que fue el de CRIP, si no me equivoco. Tengo los estudios mapeados, pero no me acuerdo exactamente. El de CRIP, en la cual se utilizaron grupos que consumían creatina, por ejemplo, ¿no? Cuando en sus criterios de inclusión decían que estaba excluido.
En un estudio, mira, yo me acuerdo, el de Kersig del 2007, si no me equivoco, se vio que el grupo placebo que consumía menos proteína, después de 10 semanas consumía 850 kilocalorías menos que al inicio. O sea, lo mandaron a déficit, violando el principio isocalórico. Isocalórico. Y sabemos que las calorías están directamente relacionadas con el requerimiento de proteína, ¿no? Entonces, no puedes hacer eso. Así como te lo estoy diciendo, así se lo dije. Y bueno, no tuvo más razón, no tuvo más que decirme. Básicamente me dijo, Mar, tus puntos son razonables. No me dijo más, te escribo por interno. Y ahí fue por interno que conversamos para poder aportar un granito de arena a su revista. Su revista académica, ¿no? Exacto. Y ahí escribiste sobre el otro tema que te gusta hablar El mucho. otro tema, bueno, ya ni tanto, hermano, porque se ha manoseado bastante el tema del huevo, Colesterol. del colesterol y huevo. Pero sí, es un tema que también lo tengo mapeado. Y de hecho, cuando escogí el tema, dije, bueno, o sea, ahí tengo dos opciones, ¿no? Escojo un tema que mucho más tibio, ¿no? Como que, no sé, los BCA no sirven, pues no creo que es algo que todos estamos de acuerdo, ¿no? O escojo un tema polémico y corro el riesgo de que no lo quiera publicar o que en su revisión por pares me busque algo. Vamos, pues yo soy arriesgado, no tengo nada que perder, digamos, vamos con el huevo. Y empecé a redactar, lo redacto y se lo envío. Ok, Omar, me hizo unas correcciones del inglés. En inglés no es mi fuerte, Claro. evidentemente, me hizo una corrección del inglés y luego me pasó una revisión por pares del mismo. O sea, él mismo revisó el estudio y me lo señaló, ¿cómo se dice? Me dijo algunas cositas en las cuales él no estaba de acuerdo y tenía que reformularla Ah, o sustentarla, ¿no? claro. Entonces hay algún documento que, bueno, no lo he publicado, pero lo tengo ahí, que es un Word que fue respuesta de mi revisión, o al menos una respuesta a su revisión por pares. Claro. Y él me citaba muchos estudios, pues, me citaba Umbrella Review acerca del huevo. ¿No? Me citaba un montón de estudios en los cuales le daba la contraria a la postura que yo tenía, ¿no? Al final, conversando, le dije, mira, y la respuesta por pares fue muy concisa, de hecho, o sea, De tu parte. de mi parte, claro, o sea, la respuesta a su ¿Cuántas revisión, páginas? 3 páginas, donde Puntuales. puntuales, cosas muy puntuales acerca de cómo se obtuvo la relación hiperbólica entre el colesterol y el colesterol sanguíneo. Hablamos de los problemas de los estudios epidemiológicos o observacionales que no se saben los públicos en la población que consumen las personas que no consumen huevo, el hecho del Umbrella Review, ¿no? De hecho, para los que no conocen, el Umbrella Review es una recopilación o un estudio de metaanálisis, o sea, indagar en el Umbrella Review es bien difícil, Guau. ¿no? Tiene una cantidad de muestra increíble. Pero bueno, aún así, los mismos autores del Umbrella que él mismo me citó decían literalmente en el texto que la poca relación que se atribuía al colesterol sanguíneo o a la enfermedad cardiovascular, posiblemente era porque la población que tenía o que se les daba huevos ya consumían suficiente colesterol. O sea, yo estaba ahí entre líneas, ¿no? Yo se lo recalqué. Y bueno, de ahí no tuve respuesta más de él y me dijo, ok, Mar, lo vamos a publicar. Y lo publico, lo publicó. Mira, qué genial, qué genial. Bien, redondeando las conclusiones de este gran episodio sobre proteína, y vamos a hablar de otros temas, pero bueno, lo dejaremos para otro episodio. Encantado. 0.8 es tu postura actual para como mensaje de salud pública para público general, entendiendo que se puede matizar y que esto se tiene que matizar en consulta, contextualizándolo. Em, ¿Qué más podrías detallar a manera de conclusión? Que claro, básicamente lo que has dicho, 0,8 es suficiente para Suficiente. poder ganar masa muscular, para poder ganar resistencia, para poder mantener una salud adecuada. Pero eso sí, claro, hay que contrastarlo en consulta. El hecho que la recomendación general que yo doy sea 0,8 no significa que en consulta tenga que colocar 0,8 a todos. Eso ya depende bastante del criterio profesional que tiene la persona, ¿no? Y el contexto al cual se está sometiendo o con el paciente, ¿no? Se puede matizar ahí. Genial. Bien, Omar, ¿algo más que quieras de repente aclarar respecto a este tema? Para luego ya ir al cierre, donde hay una dinámica interesante para conocer más a los invitados. ¿Algo que quieras recalcar sobre el tema de la proteína que Sí, quizás no hayamos sí, tocado? sí puede ser. El tema de que si tu objetivo es como tal mejorar tu resistencia, mejorar tu masa muscular, saque del contexto, saque del foco al tema de la proteína. Te estás sesgando demasiado. No necesitas tanta proteína. Pongámosle el caso que estoy equivocado. Pongámosle el caso que 0,8 no sea el requerimiento y que haya beneficios por encima de 0,8. eh, Apelando a otros estudios con diferente metodología, se ha visto que hasta 1,1 a 1,2, incluso hace poco acaba de salir, justo hoy estaba leyéndolo, un estudio que mostraba que hasta 1,1 se encontraba una meseta. De hecho, en el metaanálisis de Morton, o la metaregresión de Morton, Stuart Phillips hizo una acomodación a la metaregresión
y agregó 2 estudios más a la metaregresión, dando como consecuencia de que el punto de inflexión no sea 1.6, sino sea 1.2. ¿Ya? Entonces, Interesante. claro, entonces es muy importante también tener eso en consideración. No necesitas tanta proteína. Si tú quieres invertir en algo realmente, si quieres ganar masa muscular, invierte en un buen entrenador, ¿no? Si obviamente su objetivo es la hipertrofia, invierte en un buen entrenador, un buen preparador, o instrúyete. Si no quieres gastar dinero, instrúyete tú mismo o tú Claro. misma en poder pautar un correcto entrenamiento, ya que este va a ser totalmente relevante al momento de ganar masa muscular. Junto con las calorías. Junto con las calorías, gracias por hacerme acordar, justo junto con las calorías, ¿no? En el término o en la intervención nutricional necesitas estar en un superávit energético para poder ganar masa muscular. Claro que puedes ganar masa muscular en otros contextos, de déficit calórico, normocalórico se puede, hay ciertos contextos puntuales, ¿no? Pero si queremos optimizar el resultado, el superávit calórico es el adecuado. Y muy probablemente te pases de 0.8, no considerándolo como objetivo, ¿no? Sino como Exacto. consecuencia. Ajá, y eso también incluye las proteínas de origen vegetal, o sea, no necesitas proteína de origen animal también, es algo que me faltó recalcar. Algunas personas Claro, creen adelante. lastimosamente todavía de que la proteína de origen animal tiene beneficios por encima de la proteína de origen vegetal en lo que es hipertrofia y rendimiento, y se ha demostrado, bueno, al menos hasta el momento la evidencia indica de que mana en cancho, así no es, o sea, es igual, al menos en rendimiento en hipertrofia. En salud pública cambia el asunto, la balanza parece estar yendo mucho más a favor de la proteína de origen vegetal. Exacto. Entonces, también hay que tener en consideración eso. Exacto, hay que medir el valor de la proteína no solamente por estas variables que siempre hemos escuchado, ¿no? Valor biológico, tema de biodisponibilidad y demás, ¿no? Casi todo eso. Pero si medimos o sea, si comparamos ambas proteínas por los efectos que tengan en la salud, sin ninguna duda la proteína de origen vegetal sale ganándole. Es muy superior. Ujú. Bien, Omar, llegamos a la parte final. Hay una pequeña dinámica, pero antes de eso, ¿qué es lo que te motiva personalmente a seguir haciendo lo que haces? Una muy buena pregunta. Creo que el hecho de saber o de ver, observar con mis propios ojos que la nutrición está cambiando. Mm, Lo estoy sintiendo, Jan, de verdad. Estoy sintiendo de que ese pequeño granito de arena que están haciendo los nutricionistas, y bueno, puedo incluirme también un poquito ahí, pero hay nutricionistas que tienen mucho más alcance que yo, que tienen los principios éticos bien arraigados y lo hacen o divulgan la ciencia o la nutrición como una ciencia como debe de ser. Y ellos están llegando, están irrumpiendo en la nutrición como tal que teníamos concebida hasta hace unos 10 años, ¿no? Y siento que esto va a mejorar. Ya algunas personas me suelen tildar de extremo, de vegano, de lo que tú quieras, pero eh, hay que leer la evidencia para poder entender esta postura que yo tengo, ¿no? Y la postura que tenemos también con otros nutricionistas. Entonces siento que esto me motiva bastante a poder seguir dando un poquito más. Sé que no es mucho, sé que puedo aportar más, pero bueno, es lo que puedo, hago lo que puedo con lo que tengo y pues cada día que yo puedo aportar algo a las personas lo voy a hacer. genial. No, Omar, estás haciendo un gran trabajo. Creo que la divulgación que realizas a medida de que te sea posible ayuda a muchas personas y no solamente a las personas, sino también a otros profesionales, me incluyo yo, que nos nutrimos del conocimiento que compartes. Así que gracias por eso también. Gracias. Preguntas rápidas. Personaje histórico con quien te gustaría tomarte un café y por qué. Personaje histórico. Tiene que ser histórico, ¿no? Sí, o que esté en vida tal vez. Bueno, si es histórico, podríamos hablar de Da Vinci, por ejemplo. Ya, Me parecería muy interesante tomar un café o no sé, una agüita con Leonardo da Vinci, pues por todo lo que se conoce acerca de él, ¿no? Él es una persona, un polígrafo que conoce absolutamente todo, la ciencia, la filosofía, la anatomía, el entrenamiento, habla de nutrición también. O sea, me llama bastante la atención. genial. Frase que pondrías en un letrero en el centro de la ciudad para que todos puedan leer. Mm, puede ser dos. Como nutricionista podría decir, coman menos animales. Ya, Comen menos animales. No necesitas el animal para poder estar bien. Y como persona, podría decir, infórmate antes de hablar. ya, genial. ¿Qué herramienta o método usas en tu día a día para estudiar sobre nutrición y sobre ciencia? La verdad, yo soy poco ortodoxo en ese sentido. No soy organizado, soy muy mal organizado. No tengo un protocolo como tal. Claro.
Yo simplemente abro la laptop, en el momento que quiero investigar, veo un tema de que me llegó al correo, por ejemplo, o algo veo, pum, hago y empiezo a investigar y leer, y algo que me apasiona, por ejemplo. ¿Has suscrito de repente por ahí a Básicamente a lo de Side Direct, algunas revistas por ahí, pero no es gran cosa, ¿no? Igual trato yo de ver qué es lo que ha salido ahora último, entro un poco a Twitter, en Twitter, como te habíamos conversado, hay muchos investigadores que no aparecen en otras redes sociales como Instagram o TikTok, que últimamente se usa. Entonces, Twitter, por ejemplo, o X, ahí ya se llama, me da, por ejemplo, bastante información de estudios que acaban de salir, ¿no? Los reviso, los recopilo, los checo, si los encuentro, bien, si no los encuentro, lo busco en algún bot de Telegram, por ejemplo, como Paper Finder, lo encuentro, lo estudio, lo leo y me empapo acerca de eso, ¿no? De hecho, o sea, yo para ser honesto, estudio a diario. Yo estudio mucho a diario, trato de hacerlo bastante, sobre todo nutrición. algún tiempo en específico o No, puedo estar en la mañana, puedo estar en la noche, pero trato del día siempre darme por lo menos unas 2 a 3 horas de estudio. genial? ¿Libro que sueles recomendar, ya sea de salud o si no algo más? De salud no suelo leer muchos libros, la verdad, pero hay un libro que me gustó mucho de Mark Manson que se llama El sutil arte ese lo has leído, Sí. El sutil arte de mandar todo al carajo. Ah, claro, pero muy bueno. Me pareció muy interesante, de hecho, cuando lo leí me abrió mucho Te iba a la cuestionarte mucho. y me ayudó a cuestionarme varias cosas. Serie que sueles recomendar, Serie de televis de lo que gustes. uf, recomendar no, pero me gusta mucho, por ejemplo, The Big Bang Theory. Me gusta la serie The Big Bang Theory. No lo he visto. No la he visto, No, mírala. mírala. Se trata de un grupo de científicos. Es una comedia así bien interesante. Grupo de científicos que narran sobre toda su vida, sus amores y todo eso. Chévere. Genial, genial. Otro también es Doctor House. Me gusta mucho Doctor House. Sí, lo han dicho mucho. Genial. ¿Qué nuevo hábito de los últimos años o meses o años, ¿no? Eh, has implementado que te está ayudando a mejorar? Asumiendo de que estoy mejorando. Asumiendo que No, a todo le agarra el síndrome del impostor. Pero podría decir de que en mi desorden Ujú. he agarrado un poco de orden. Ya, ya. Ya en los últimos meses he tratado de organizarme un poquito más porque a causa de un tema que tuve el año pasado, más o menos en agosto, mi vida se derrumbó por completo y me costó muchos meses poder recién estabilizarme. Entonces recién creo que este año he empezado nuevamente a organizarme en mi desorden que tengo, tratar de organizarme para poder seguir creciendo como profesional, seguir creciendo como persona. Genial. Omar, llegamos a la parte final. Palabras finales, de despedida tal vez, No, para la audiencia. sí, primero a ti, Jan, muchas gracias nuevamente por invitarme y por confiar en mí. Y bueno, y a la audiencia, nada, sí, sigan bastante al canal de Bexport. Me parece que entre todo lo que hay en Perú es uno de los canales, o al menos unos medios de divulgación muy interesantes, por no decir tal vez el más interesante, en la cual van a encontrar mucha información rigurosa, mucha información de diferentes temas de nutrición deportiva, de entrenamiento. Y nada, bienvenido siempre al canal. Probablemente me vayan a ver nuevamente Sí, todos. por las cámaras, por ahí en algún curso. Genial, Omar, muchísimas gracias. Y queridos amigos, llegamos hacia la parte final de este episodio. Nos vemos en la siguiente. Saludos.